nosotros. Cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Buenos días, mis queridos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes después de una semana. Gracias por dedicar este tiempo y acompañarme en el estudio de la palabra de Dios. Yo sé que han tenido una semana dura de muchas actividades, tal vez en el trabajo, en el colegio, en la universidad, o cosas que hacemos cada semana, pero gracias porque están dedicando este tiempo y acompañándome en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a inclinar el rostro y a buscar la presencia del Espíritu Santo.
Querido buen Dios, gracias te damos por darnos este momento, esta oportunidad de poder estudiar tu palabra con mis queridos amigos, hermanos, familia que hoy están viendo este video. Por favor, oh Dios, danos la revelación de tu Santo Espíritu conforme lo has prometido. Que tu presencia sea con nosotros en esta mañana. Por favor, bendice de forma especial a mis queridos oyentes, a ellos y a su familia, y bendícenos a nosotros aquí en el estudio con tu presencia, Señor, que es lo que más anhelamos en nuestras vidas, nuestros corazones. Bendice los equipos para que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificar tu nombre. Gracias, Padre Santo, y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Déjenme probar a ver si esto está funcionando. Sí. Muy bien. Cuenta una fábula, una historia, algo que no es real, que existía un jardín, un hermoso jardín, donde había allí plantas de peras, plantas de manzanas, de naranja y plantas de rosa, un hermoso rosal. Dice que allí en ese jardín todos eran felices, los árboles eran felices. Solamente había un árbol triste. Un árbol que en realidad no sabía quién era, así que se sentía triste. Y los otros árboles trataban de darle una cuota de alegría, trataban de que él encontrara cuál era el propósito de su vida. Así que la manzana le decía: tú lo que tienes que hacer es concentrarte y ser como yo y darás hermosas manzanas. El peral le decía: no, tú lo que tienes que hacer es mírame a mí como yo doy fruto, doy hermosas peras. Tienes que ser como yo. Y el rosal le decía: no le hagas caso, tú tienes que ser como nosotros, como las rosas. Mira las hermosas rosas que somos y cómo alegramos el día y la vida de las personas. Tú tienes que ser un rosal. El árbol intentaba hacer pera y no podía, hacer manzana y no podía, hacer rosa y no podía. Es decir, cada vez se frustraba más y se sentía cada vez más triste. Hasta que en un momento dado llega un ave que dicen que es una de las aves más inteligentes, algunos dicen. Apareció un búho allí en el jardín y miró al árbol y le dijo: mira, tu problema no es tan grave. Así que el árbol miró al búho y se puso a dialogar con el búho. El búho le dice: no es tan grave lo que te pasa. Tú lo que tienes que hacer es concentrarte en lo que tú eres. Y el árbol le dice: pero eso es lo que yo no sé quién soy. Entonces el búho le dice: deja de escuchar las voces a tu alrededor. Deja de tratar de ser quien tú no eres. Escucha la voz de tu interior, escucha la voz del Espíritu, en otras palabras, le dijo. Sé tú mismo. Así que el búho desapareció y el árbol se quedó pensando: escuchar la voz de mi interior, conocer quién soy, ser yo mismo. ¿Qué significa esto? Hasta que en un momento dado cerró sus ojos y dejó de escuchar las voces de afuera. Y se concentró en la voz del interior. Y de esa manera él pudo comprender qué era en la vida. Él no era pera, él no era manzana, él no era rosal. Él era un roble. Él era un roble. Y el roble Dios lo había creado para que sea una planta grande, exuberante, para que dé sombra a los viajeros, para que permitan que las aves hagan sus nidos allí. Pero hasta que él no comprendió, no entendió el propósito para el cual Dios lo había creado, él no pudo ser lo que Dios quería que fuera. Así que la historia termina diciendo que cuando él encontró su identidad y se paró, ¿no es cierto?, como roble, como un árbol para lo que Dios lo había creado, ¿no es cierto?, dice que recién los otros árboles comenzaron a admirarlo y a respetarlo. Él encontró su identidad escuchando la voz interior, la voz del Espíritu, podemos decir. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos plantíos suyos, somos árboles suyos, creados con un propósito.
Y de eso vamos a estudiar en esta mañana. Yo tengo algunos versículos que quiero compartir contigo, que están en el libro de Jeremías, en el capítulo 17 y el verso 5 al 8. Vamos a leer estos versos. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Malditos son, dice el Señor. Son, dice, como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Viven en lugares desolados, en tierras despobladas y en tierra salada, dice el Señor. Pero, dice en el versículo 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza solamente en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia las corrientes. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar sus frutos. Fíjate la comparación que hace el Señor acá, ¿no es cierto? Nos compara como árbol, como árbol. Dice, aquellos que confían en los seres humanos son como arbustos en el desierto, que no van a dar ninguna fruta, que se van a secar. Pero dice, aquellos que confían solamente en Dios son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y saben, cuando yo leía esto, me acordaba de la provincia de donde es Laura. Ella viene de la provincia en Argentina, de la provincia de Mendoza. Y la provincia de Mendoza es un poco parecido aquí donde nosotros vivimos. Está rodeado por montañas, ¿no es cierto? Donde nieva. Bueno, no sé si está rodeado totalmente por montañas, pero pasan las montañas allí, ¿no es cierto? Que son las cordilleras de los Andes. Y es una tierra, podemos decir, no fértil. Es una tierra que se riega con el agua de la montaña. Y allí dentro de la ciudad hay unos, nosotros lo conocemos como zanjones, le llaman acequias. Son como unos ríos pequeños, podemos decir, donde viene el agua del deshielo de la montaña. Y así se riega, ¿no es cierto? Se riegan las plantaciones. Y al costado de estas acequias hay árboles. Y uno cuando entra a la ciudad de Mendoza puede ver esos árboles en una tierra que no es fértil, pero esos árboles como están plantados, como dice aquí la palabra de Dios, cerca de corrientes de agua, son árboles verdes, árboles grandes que dan mucha sombra. La vegetación se produce por el riego, ¿no es cierto?, que viene del agua de las montañas. Entonces cuando leía esto en el libro de Jeremías me acordé, ¿no es cierto?, de las veces que íbamos a Mendoza y a mí me llamaba la atención que cómo podía ser que en una tierra seca, infértil, pudiera haber estos árboles tan grandes y tan verdes. Era que estaban plantados junto a las corrientes de agua. En la Biblia nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que hay muchas comparaciones entre los árboles naturales y la vida del creyente. Y también habla de que estos árboles pasan por un proceso, ¿no es cierto? Desde que siembran la semilla hasta que se convierten en árboles grandes que dan su fruto o dan ramas, ¿no es cierto?, donde las aves hacen sus nidos. Y dice que este crecimiento estos procesos por los que pasa el árbol son procesos también por los cuales tiene que pasar un hijo de Dios. Dios espera, ¿no es cierto?, que nosotros nos convirtamos en árboles grandes, fructíferos para su gloria, como dice el versículo que leímos al principio. Es en la raíz, ¿no es cierto?, donde el árbol se nutre, ¿no es cierto? Es en la raíz. Y es en el corazón humano donde nosotros también comenzamos a nutrirnos de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El crecimiento y desarrollo espiritual también es imperceptible, como pasa, ¿no es cierto?, con los árboles. Uno no puede ver cómo ellos se van desarrollando, es decir, lo podemos ver cuando van creciendo, pero no podemos ver qué es lo que pasa debajo de la tierra con la raíz. En el versículo que leímos dice que las raíces se extienden hasta agarrar agua, ¿no es cierto?, de las corrientes de agua. Agarran las aguas y agarran las sales minerales y así el árbol comienza a crecer y a hacerse fuerte. Nosotros también
¿no es cierto? Debemos nutrirnos a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que son nuestras aguas de vida. También de la palabra de Dios, también de la intimidad esa que tenemos que tener con Dios, para que nos convirtamos en lo que Dios quiere que nos convirtamos, en árboles fuertes, grandes, ¿no es cierto? Dice que de día y de noche el que siembra se acuesta y no puede ver cómo está, cómo se está germinando la semilla. Dice, sea que esté dormido o que esté despierto, la semilla crece, dice en Marcos 4:27. Proceso de crecimiento. ¿Sabes? Dios es un Dios de proceso. Y así como el árbol, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que pasa por diferentes etapas o ciclos para su crecimiento. Así también la vida del cristiano pasa por proceso por el cual Dios nos hace pasar. Y es para hacernos crecer como los árboles crecen. Dice, en este proceso en el cual es el cual Dios usa para transformar nuestro carácter, nuestra vida. Es en ese proceso. Yo no sé, tal vez tú en este momento estés pasando por un proceso de Dios. Tal vez tú sientas que todo te va mal en la vida. Pero déjame decirte que si tú estás confiando, si tú eres raíz que estás buscando las corrientes de agua del Espíritu Santo, Dios te está haciendo pasar por un proceso. Él está haciendo esto porque quiere sacar lo mejor de ti. Él lo hace con todos los seres humanos. Todos aquellos que decimos seguir a Cristo pasamos por un proceso. Y eso lo podemos ver que pasó en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de David, de Daniel, de José. Todos ellos tuvieron que pasar por un proceso. Dios los procesó para que ellos pudieran llegar a ser lo que Dios quería que sea. Te vuelvo a decir, tal vez tú estés pasando en este momento por un proceso de Dios. Y déjame decirte que estás en buen camino. Dios te está procesando y va a sacar lo mejor de ti. La intimidad con Dios es la que vivifica. Recién hablamos, ¿no es cierto?, de la raíz, que es aquello entonces oculto que nosotros no vemos, que está escondido allí en la tierra y que se extiende, ¿no es cierto?, y toma del agua y toma, yo te decía, las sales minerales y toma agua, y todo eso hace que el árbol se alimente, se va nutriendo y va creciendo. En la vida espiritual del cristiano, la intimidad con Dios, esa intimidad secreta, creo que ya lo he predicado, ¿no es cierto? Eso que hay detrás de la puerta, que es la intimidad que tú tienes que tener con Dios, es lo que te hace crecer, lo que te hace fortalecer, lo que hace que tú puedas dar los frutos que Dios espera de ti. Dice en la Biblia, en Mateo capítulo 13, verso 32, como la semilla de mostaza, dice, que es una semilla que es la más insignificante, la más pequeñita, pero que dice que cuando esta semilla crece, es la más grande, la planta es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen, dice, las aves y anidan en sus ramas. Aunque es muy pequeñita, dice que esa planta se hace grande y es bendición para los demás. Yo no sé cómo tú te sientes. Si tú te sientes grande, difícilmente podrás crecer más, porque tú crees que ya eres grande, que no necesitas crecer más. Pero si tú te sientes, como yo me siento a veces, insignificante y pequeño, dice que la semilla de mostaza es así. Pero cuando Dios la hace crecer después de ese proceso por el cual yo te decía que Dios nos pasa, tú te conviertes en bendición. Eso es lo que dice la palabra y es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que seamos bendición. Bendición para nuestros amigos, bendición para nuestra familia, bendición para las personas con las cuales nos relacionamos. El deseo de Dios es que crezcamos y nos desarrollemos ilimitadamente cumpliendo sus grandes propósitos. Si no echas raíz, no te desarrollarás. Un árbol con poca raíz, viene un viento y lo tumba. Uno de los últimos huracanes que pasó por la Florida, allí en la casa que tenemos en el frente tenemos un patio bien grande y hay varios árboles grandes. Y hay uno de esos árboles que lo tumbó el último huracán. Y cuando me llamó la persona que está alquilando, no rentando allí, y me dijo de un árbol, yo pensé que era uno que estaba un poquito doblado.
Pero él me dijo, no, no es ese, es el árbol grande, el grueso. Ese fue el que tumbó el viento. Y entonces me recordé que ese árbol, cuando uno pasaba y lo miraba, veía que en el tronco estaba formándose como un hoyo, como un agujero. Es decir, que se estaba secando desde la raíz. No tenía raíz profunda, se había secado. Y ese es el peligro que a veces nosotros tenemos como cristianos, que nuestra vida espiritual se seque. ¿Por qué? Porque dejamos de conectarnos con el Espíritu Santo. Si nosotros dejamos de conectarnos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, nos vamos secando como pasó con este árbol. Entonces vino un viento y lo tumbó. Si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, si tú no estás creciendo, si tu raíz no se está formando, cuando vengan las pruebas tú vas a caer como le pasó a mi árbol. Porque no vas a estar afianzado en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué Dios dejó estos versículos, ¿no es cierto?, allí en el libro que leímos, en los versículos que leímos? Porque Dios quiere que nosotros estemos conectados, echando raíz en su palabra. El tronco fuerte y grande para soportar los vientos fuertes y temperaturas altas y bajas son necesarios. Para nosotros es importante que crezcamos en nuestra fe, para que podamos también soportar las inclemencias del tiempo, para cuando vengan las pruebas que tenemos todo. O te quedas sin trabajo, el dinero no te alcanza, o tienes problema con tu esposa. Hola, hola. Hola. Me había quedado sin micrófono, perdón. No sé si escucharon lo último que dije. Dije que el tronco es necesario para el árbol, un tronco fuerte, ¿no es cierto?, para que pueda soportar los vientos y las temperaturas cambiantes en algunos estados, como en la Florida, ¿no es cierto? Para nosotros como cristianos es necesario que nosotros estemos afianzados en la fe, que nuestra fe crezca como un tronco. ¿Para qué? Para que cuando vengan los problemas, nosotros estemos firmes, tomados de la mano de Dios. Estar plantado nos da estabilidad y firmeza. Junto a las corrientes de agua, conectados al Espíritu Santo, es como podemos crecer, echar raíces. Eso significa que estamos creciendo, que estamos llevando frutos, hojas verdes y frutos permanentes. Eso es lo que Dios quiere, bendecirnos en todo tiempo. Pero para eso debemos estar conectados como la raíz del árbol a las corrientes de agua, que son el Espíritu Santo, que son la palabra de Dios, que es esa intimidad que debemos tener con Dios. Los tiempos difíciles no lo afectan. A estos árboles que tienen raíces profundas, que se conectan con las corrientes de agua, cuando vienen los tiempos difíciles, leímos en el versículo, viene la sequía y no lo afecta. Sus hojas siempre están verdes, dice. Mira, si nosotros comparamos, llevamos esto a nuestra vida cristiana, yo te hablaba de los problemas que vienen a nuestras vidas. Y que esos problemas son los que nos hacen tambalear. A veces porque no estamos agarrados de la mano de Dios. A veces porque no tenemos raíces profundas. Es porque hemos tomado un cristianismo light. Algo así como sencillo, algo que no necesito estar tan conectado, con que haga una oración a la mañana y otra a la noche, eso es todo. Déjame decirte que eso no es todo. Tú tienes que estar conectado con Dios. Si estás trabajando, conectado mentalmente. Si vas conduciendo tu automóvil, conectado mentalmente. Tú tienes que estar conectado para echar esa raíz y hacerte fuerte para cuando vengan los tiempos difíciles, no te tiren abajo, como pasó con mi árbol. Uno de los problemas que existen en la actualidad es la ansiedad. Yo estaba leyendo que hay algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada o depresión también se llaman. Esos son los males que hoy nos atacan. Y estaba leyendo un poquito, voy a leer un poquitito nada más, tú lo puedes buscar, está en el Google, tú lo puedes buscar y está toda la información allí.
Pero mira lo que me llamó la atención. El trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que sufrimos casi todos, dice que un 60% de la población sufre de trastorno de ansiedad generalizada. Dice, 8 de cada 10 personas sufren esto en el mundo. 264 millones de personas a nivel mundial están afectadas por esta enfermedad de ansiedad. Y no es la ansiedad que todos sentimos, ¿no es cierto? Porque tú puedes sentir un poquito de ansiedad y está bien, es lógico en el ser humano. Pero si no, pero es la ansiedad que está en las personas, una ansiedad extremadamente, a ver, cuando tú te preocupas extremadamente por algo, ahí estás dentro de esta ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Trastorno de ansiedad generalizada. Dice, la ansiedad ocasional es parte normal de la vida. Muchas personas se preocupan por cosas como problemas de salud, por el dinero, por la familia. Y está bien, ¿no es cierto? Una preocupación, todos la tenemos. Pero eso, sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten nerviosas todo el tiempo, con mayor frecuencia, dice aquí, por cosas que incluso no tienen tanta... cosas que tú no tienes que preocuparte tanto, tú haces un mundo o haces una inundación de un vasito de agua, para que lo entiendas. Las personas que sufren de ansiedad generalizada ven estas cosas así. Vuelvo a decirte, es normal preocuparte por algo chiquito, por un poquito que estemos preocupados, es normal, es parte del ser humano. Pero cuando tú te preocupas extremadamente, dice que entonces tú tienes esta enfermedad. Podrías tener que ir al médico y el médico puede tratarte. Claro, a veces te dan ansiolíticos, te dan medicamentos que crean dependencia. Laura lo sabe, ella es enfermera y a veces me comenta. Hay muchas medicinas para tratar la ansiedad. Pero claro, algunas te dopan o otras crean dependencia. Dice que el desarrollo de esta enfermedad es muy lento y que aparece, antes se creía que aparecían las personas a partir de los 30 años, pero hoy se puede ver adolescentes ansiosos. También leía que es más común o más frecuente en las mujeres. Yo creo que hoy día, como está en los adolescentes, tanto niños como niñas, los adultos, mujeres o varones, hoy está extendido. Todo el mundo padece de ansiedad. Por eso la palabra de Dios dice que debemos estar conectados con Él. La palabra de Dios dice que hay plenitud de gozo y paz cuando nosotros estamos conectados. Hay un versículo que está en Salmo 16:11 que dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Estar conectado con Dios te trae gozo, plenitud de gozo, dice. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos? ¿Quiere decir esto que tú no te vas a preocupar por nada y que vas a vivir como viven los hippies sin preocuparse por nada? No, no quiere decir eso. Quiere decir que tal vez te vas a preocupar, pero tú vas a tener la seguridad de que Dios está al control de tu vida y de tus cosas. Entonces eso te va a traer plenitud de gozo, como dice el salmista. La ansiedad interior proviene de nuestros propios pensamientos y planes para el futuro. A veces nosotros los seres humanos queremos tener todo controlado. Y como no podemos hacerlo, eso nos trae ansiedad. Dios realmente tiene un camino de vida planeado para ti y para mí. Y ese camino de vida trae plenitud de gozo, como dice el salmista. Pero cuando nosotros salimos o queremos hacer nuestras vidas, queremos trazar nuestros propios caminos, entonces nos salimos de los planes de Dios y comenzamos a tener ansiedad. Y ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Como leímos recién. El corazón calmado es el que encontró reposo en el Señor. ¿Cómo podemos encontrar reposo en el Señor? Cuando confiamos en sus promesas. Cuando estamos tomados de su mano. Cuando la raíz está conectada a las corrientes de agua, como leímos al principio. Mi esperanza está en el Señor y mi confianza está puesta en Él. Dice el salmista allí en el Salmo 135. Mi esperanza está en el Señor y mi confianza está en Él.
Si nosotros tomamos este versículo y lo aplicamos a nuestras vidas y hacemos de esto que se haga una realidad, que nuestra esperanza esté en el Señor y que nuestra confianza esté solamente en Él, cuando vengan los problemas, cuando vengan las sequías, no te van a tumbar. ¿Por qué? Porque tú estás confiado en el Señor. ¿Es posible vivir sin preocupaciones? Bueno, cierta preocupación, como leíamos, tenemos todo. Pero ser un árbol con raíces profundas en los tiempos en los que vivimos da tranquilidad y nos hace vivir confiado en el Señor. Es decir, ¿se puede vivir totalmente despreocupado? Y yo te diría desde mi punto de vista que tal vez no. Pero confiar en el Señor te hace vivir tranquilo. Porque a pesar que los problemas estén, tú estás confiado de que vas a salir. El Señor te da la visión para salir. Tú tienes paz, como Él dice, paz en la tormenta. No es la paz que el mundo ofrece. Esa paz que si tú tienes un dinero en el banco, que está bien tu familia de salud, estás contento. No. La paz que el Señor ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que a pesar que estés pasando por problemas, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque estás confiado en el Señor. Tu raíz fue profundamente y se conectó a las corrientes de agua, al Espíritu Santo. Encontramos reposo si confiamos en Él. Si estamos seguros de que Él está al control de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Hay un versículo ahí en Romanos 8:28 que te lo quiero regalar y dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de aquellos que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Dios prepara todas las cosas para bien, aún los problemas que tú puedes estar pasando. Yo te decía al principio que Dios tal vez te está procesando, yo no sé. Pero aún esos problemas Dios los prepara para bien. ¿Cómo eso sucede? Bueno, yo no lo sé, Dios lo sabe. Eso es lo que dice su palabra y yo confío en su palabra. Que todo va a ser para bien, lo que estás pasando será para bien. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Las raíces que crecen profunda, ¿cuándo? Fíjate lo que dice el versículo de Salmo 1, 2 y 3. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles, vuelve a decir el Salmo, como dice Jeremías, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegará el momento, darán mucho fruto y no se marchitarán sus hojas. Y todo lo que hacen les saldrá bien. Mira lo que dice este versículo. Mira, si tú te olvidas de todo lo que dije, pero te acuerdas de lo que dice Salmo capítulo 1, versos 2 y 3, está. Eso es lo que necesitas saber. Te lo voy a volver a leer. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a las corrientes de agua. Llegará el momento, darán mucho fruto y no se marchitarán sus hojas. Todo lo que hacen les saldrá bien. Esa es la promesa que Dios te hace a ti y a mí en esta mañana. No importa lo que pasa alrededor del árbol, ¿no es cierto? El árbol tiene todo lo que necesita. No importa lo que pase alrededor tuyo. Tú tienes la presencia del Espíritu Santo. Dios te la ha prometido. Que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Si tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, si tu raíz está conectada con la palabra y con el Espíritu Santo, todo te saldrá bien. Dice aquí el versículo, llegará un momento en que tú darás los frutos. Tal vez estés pasando por un proceso, vuelvo a decirte, porque Dios es un Dios de proceso. Y lo podemos ver, como te dije al principio, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de José, en la vida de Jacob. Si tú estudias las historias de estos patriarcas, vas a ver cómo pasaron por un proceso para que ellos pudieran ser lo que Dios quería que ellos fueran. Así que vuelvo a decirte, cuando termine tu proceso, dice acá que darás fruto. Dice acá que todo lo que tú hagas te saldrá bien. Apartados de Cristo. Nosotros leímos al principio qué pasa con las personas que confían en otras personas. Nuestra confianza debe estar depositada en Jesús. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios.
Dice, aquellos que confían en los seres humanos serán como arbustos en el desierto, no van a dar fruto, no van a crecer, no se van a fortalecer. Tú tienes que confiar en Dios y en su palabra. La única autoridad es la palabra de Dios. No son los escritos de los profetas, los escritos de escritores famosos. Eso no tiene nada que ver. Acá la palabra me dice que tú tienes que confiar en Dios y en Dios solamente para que te vaya bien. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Apartados de Cristo estamos plantados en un lugar seco y nuestra alegría depende de las circunstancias externas. Cuando tú no tienes a Cristo, cuando tu raíz no está conectada con las fuentes de agua, con las corrientes de agua, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, tu alegría va a depender de las circunstancias externas. Es decir, tú vas a estar contento si te va bien en tus cosas, en tu negocio, en tu trabajo, si tienes un dinero en el banco, si pudiste cambiar tu carro, si pudiste mejorar tu casa o comprar otra casa más grande. Tu alegría va a estar motivada solamente por eso. Pero lo que el Señor te está ofreciendo en esta mañana es estar constantemente alegre. ¿Por qué? Porque confías en la palabra del Señor. Tú y yo no estamos en tierra seca. Las aguas del Espíritu dan la seguridad de la salvación y la fuerza para nuestro diario vivir. El estar conectado, el tener esas raíces profundas que busquen las aguas del Espíritu Santo es lo que nos da la seguridad de nuestra salvación. Es lo que nos alimenta cada momento de nuestras vidas. Para Jeremías, ¿no es cierto?, y para el salmista, las promesas de Dios, que eran delicias para ellos, que meditaban de día, de noche, también dice que eran las raíces profundas. ¿Por qué? Porque tenían esperanza para vivir, tenían esperanza cuando pasaban por esos procesos de Dios. Meditar en la palabra de Dios, meditar en sus promesas, te hace crecer también. Dedica tiempo en intimidad con el Señor. Dedica un tiempo intencional, un tiempo especial para estar con Él. Yo no sé cuál es tu tiempo. Si tú tienes tiempo a la mañana, antes de ir al trabajo, sería lo mejor. Pero si no lo puedes hacer en ese momento, tal vez cuando regreses, pero dedica un tiempo de calidad para estar con el Señor, para estar comunicado con Él. Lee la palabra de Dios. Aquí leímos recién un versículo, ¿no es cierto?, que los que buscan a Dios de corazón, los que se alimentan de la palabra de Dios, son como los árboles que están plantados al lado del río, al lado de las corrientes de agua. Crecerán y se fortalecerán. El deseo de Dios es que nos plantemos junto a las aguas del Espíritu. Recibamos los nutrientes desde ese lugar secreto, de ese lugar de intimidad donde tenemos que estar con Dios. Y de esa manera dice que floreceremos y nos extenderemos y seremos árboles de justicia, como Dios quiere que seamos. Dice allí en Isaías 61:3, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Que estemos plantados, que seamos, dice, serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria suya. Por eso es que Dios usa Jesús lo usaba, ¿no es cierto?, para sus enseñanzas. Usaba parábolas para enseñarnos. Usaba el ejemplo de los árboles para que veamos el desarrollo del árbol. Para que veamos cómo el árbol está conectado para poder crecer. Y con eso nos quiere enseñar que nosotros para poder crecer en nuestra vida espiritual debemos estar conectados, no hay otra forma. Si no, tú vives un cristianismo solamente de fachada. Si tú no estás conectado, cuando vengan las pruebas te van a volcar, te van a tumbar, porque tus raíces no van a estar profundas, como le pasó a mi árbol. Mi querido, mi querida, mi deseo es que en esta mañana por lo menos nos quede esto claro, que si queremos que en la vida cristiana nos vaya bien, tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que dedicar ese tiempo para estar con Él. Un tiempo, vuelvo a decirte, de calidad. Un tiempo intencional. Que no son 2 minutos en la mañana y 2 minutos en la noche. Es un tiempo de calidad. Es un tiempo que tú tienes que dedicar
para estar con el Señor. Un tiempo que tú tienes que dedicar para leer la palabra de Dios. Eso es lo que te va a nutrir y te va a hacer fuerte. Eso es lo que te va a hacer estar conectado con la presencia de Dios. Vuelvo a decirte, mi querida, mi querido, si estás pasando por un proceso, quiero decirte que la solución viene. Que el Señor tiene planes grandes para ti y para tu familia. Son las promesas que están en la Biblia. Es lo que hemos visto en la vida de los patriarcas, ¿no es cierto? Que pasaron por proceso, pero era porque Dios los estaba procesando para llevarlos al lugar que Dios quería llevarlos. Dios tiene planes grandes para ti y para tu familia. Aférrate de la palabra de Dios. Sumérgete en las aguas profundas del Espíritu Santo para que tu vida se fortalezca. Que el Señor te bendiga en esta mañana a ti y a tu familia. Déjame orar contigo. Querido Padre y Dios nuestro, gracias, oh Dios, porque sabemos que tú eres un Padre amoroso. Que tú eres un Padre que aunque estemos pasando por prueba, son los momentos que tú usas, oh Dios, a veces para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Oh Dios Santo, si en este día, en esta mañana hay algunos de mis queridos amigos que están viendo el video, que están pasando por pruebas, dificultades, te ruego, Dios, que ellos puedan entender que tu presencia no los ha abandonado, que tu presencia está con ellos y que tú los sacarás a flote de ese problema que están atravesando. Oh Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dale tu bendición a mis queridos amigos y bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. En todo tiempo
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Confieso, yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo